En la última explicación de Tartaria, cubrimos cómo en Estados Unidos hubo esta repentina necesidad de construir asilos en los siglos XVIII y XIX. El tamaño y la población durante estos tiempos hacen que estas estructuras sean muy cuestionables. Algunas de ellas casi son ciudades enteras e independientes. La narrativa dice que fueron construidos porque hubo un aumento de enfermedades y de lunáticos, y dicen que esto se debe a la guerra civil y la fiebre amarilla. Como cubrimos, esta narrativa realmente no tiene sentido, y es más probable que se tratara de edificios del Viejo Mundo construidos por una civilización anterior, que luego los herederos convirtieron en instalaciones de programación reiniciadas. Ahora, este video podría haber sido parte del último video, porque en cierto modo es una continuación directa de ese tema, pero creo que es mejor que sigamos adelante y hagamos dos videos diferentes. Después de la investigación del último video, empezó a quedar claro que muchos de estos asilos tienen otro nombre. Ya sabes, en la historia temprana, de muchas de estas instituciones mentales, algunas de ellas en realidad comenzaron como prisiones que se habían inundado con muchos enfermos mentales, y eventualmente a los reclusos se les dijo que construyeran su propio hospital, al menos así es como cuenta la historia. Pero el punto es que durante algún tiempo, estas prisiones e instituciones mentales eran esencialmente la misma cosa. Y lo mismo podría decirse de los orfanatos. Muchos de estos asilos eran también hogares de huérfanos. Tienen diferentes nombres para ellos. A veces los llaman asilos de huérfanos, hospitales de expósitos y hogares de los Odd Fellows. Aquí es donde la historia se vuelve aún más profunda. Estas casas fueron financiadas y pertenecían a una logia masónica conocida como los Odd Fellows. Estas personas desempeñaron un papel importante en el programa de reinicio a principios del siglo XIX, y se hizo bajo el nombre de filantropía, pero si observamos algunos de sus símbolos y a las personas detrás de todo esto, podemos empezar a sospechar que quizás sus intenciones no eran tan benignas. Curiosamente, esto salió a la luz cuando investigamos Spring Grove en Maryland. Muchos de estos hospitales fueron financiados por esta organización, la Orden Independiente de Odd Fellows, o The Independent Order of the Odd Fellows, IOOF en inglés. Odd Fellows significa literalmente los compañeros extraños o los caballeros peculiares. Es una fraternidad internacional, no política y no sectaria. Fue fundada en 1819 por Thomas Wildey en Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Pero en realidad evolucionó a partir de la Orden de los Odd Fellows creada en Inglaterra durante los 1700. No sé, todo esto me parece un poco extraño, ¿no? Pero estas personas y toda su misión era educar a los huérfanos. Así que echemos un vistazo a algunos de estos extraños edificios. Estos son esencialmente orfanatos y también tienen albergues. Y es el mismo tema constante que ves en algunos de los otros asilos. Son básicamente castillos, ¿verdad? Es el mismo tema constante. Aquí hay otro castillo, otro asilo, otro castillo. ¿Y quiénes son estas personas? Otro castillo aquí. ¿Quiénes son estos Odd Fellows con sus símbolos y esos trajes elegantes? Y se ven todos preparados en estas ciudades. Pero, ¿quiénes son estos Odd Fellows? Básicamente una orden secreta. Y vi un sitio web genial que básicamente era una obra de arte hecha con todos sus símbolos, junto con algunos Odd Fellows y masones destacados. Pero esta es básicamente otra orden asociada con estos asilos y orfanatos. Entonces, así que si bajamos, él estaba enumerando algunas de las personas aquí. Tienes al vicepresidente, tienes el presidente, tienes a Albert Pike. Entonces, ¿quiénes eran estas personas? ¿Y por qué no oímos hablar de ellos tanto como de los masones? Y les resulta extraño que intenten decir que están a favor de la amistad, el amor y la verdad, ¿cierto? Como si se tratara de una organización caritativa, pero luego,
cuando vienes y miras algunos de sus símbolos. Quiero decir, ¿qué está pasando aquí? Tenemos el ojo. Tenemos las fases. Todos estos son símbolos ocultos. Y así tenemos incluso símbolos de tipo Rosacruz o católico. E incluso arte masónico. Con los 3 enlaces, esa es la conexión de los Oddfellows con los masones, y con Skull and Bones, calavera y huesos. Así que, estas personas son las que financian muchos de estos hospitales. Y tienen edificios en todo el mundo. Aquí hay una lista de edificios que les pertenecen a los Oddfellows. Aquí dice Oddfellow Halls, salones de los Oddfellows, tienen albergues, cementerios. Así que esto es algo importante. Aquí hay una extraña mansión en Dinamarca. Están en Australia. Vamos por aquí. Hay uno en Toronto. Se ve bonito. Hay uno en Dinamarca. Luego tienes algunos de estos más pequeños, pero incluso estos siguen siendo edificios del viejo mundo. Sabes que podría pensar que estos son bastante fáciles de construir. Ya sabes, podríamos pensar que son bastante fáciles de construir y probablemente lo sean hoy en día. Pero aún así, honestamente, los herederos no iban a perder el tiempo. Simplemente se apoderaron de algunos de estos edificios que ya estaban aquí. Hay muchos. Y aquí hay una sala extraña bastante impresionante. Miren este, San Carlos. Y sí, obviamente es una organización muy rica como para ser dueña de todos estos edificios o tenerlos construidos todos. Como nos dicen. Y todas estas logias también parecen muy del viejo mundo. Y luego tienen cementerios. Qué extraño. Los Oddfellows, también conocidos como la Fraternidad de los 3 Enlaces, es una de las organizaciones fraternales y de servicio a políticas y no sectarias más antiguas y grandes del mundo. Ahora bien, si piensas que esto solo es una cosa de gente blanca, o que esta operación fue realizada únicamente por una raza, estás equivocado, ya que muchas de estas extrañas organizaciones también eran completamente negras. Volveremos a esto cuando hablamos de orfanatos de personas de color. Básicamente, en esa época, no había atención médica, ni orfanatos, ni atención para los ancianos, por lo que este grupo, la Orden de los Oddfellows, surgió de la nada. Hay muchas teorías sobre cómo comenzó y obtuvo su nombre, pero la creencia generalmente aceptada es que surgió en Inglaterra cuando un grupo de hombres de clase trabajadora que quedaron fuera del sistema establecido de gremios comerciales se unieron para formar su propia asociación laboral. Así continúan, y esto es lo que nos dicen. En la época de la industrialización en Inglaterra, compañeros de diversos oficios extraños se reunieron y formaron una fraternidad para proteger y cuidar a sus miembros y comunidades en una época en la que no había estado de bienestar, sindicatos y Seguro Nacional de Salud. Honestamente, creo que esto es una completa tontería porque, como veremos en breve, estas personas tenían mucho dinero y no eran tipos de clase trabajadora promedio como nos hacen creer. También podría ser que en algún momento el Estado se hiciera cargo porque no hay forma de que esto lo iniciaran unos pocos trabajadores. Pero claro, nos cuentan esta historia. Trabajarían juntos para ayudarse unos a otros y ayudar a las desafortunadas familias a recuperarse, ya sea reconstruyendo un granero que se había quemado o al sembrar un nuevo cultivo después de una temporada devastadora. A estos ayudantes se les empezó a conocer como Oddfellows, o literalmente, compañeros extraños, llamados así por la población general que pensaba que eran un grupo de tipos extraños, que se comportaban de una manera tan desinteresada y aparentemente poco práctica. Este grupo luego adoptó el nombre.
Es una manera bastante curiosa de obtener su nombre. Como muchos de ustedes saben, muchos de los controladores piensan que son inteligentes al trabajar bajo el concepto de filantropía. El símbolo de los triples eslabones de la orden hace alusión a su lema, amistad, amor y verdad, lo cual a mí me suena bastante falso. Para el año 1700 ya existían varias organizaciones de Oddfellows en Inglaterra. En 1810, varias logias de Oddfellows de la London Union Order, la Orden Unida de Londres, en Manchester, organizaron una orden independiente de Oddfellows, con el título de Manchester Unity, la Unidad de Manchester. Con su sistema mejorado, lograron persuadir a otras logias de Oddfellows para unirse a su unidad. También fueron quienes otorgaron la carta constitutiva para la creación de la Independent Order of Oddfellows en América años después. Entonces, comenzó en Inglaterra y en algún momento, a través de Thomas Wildey, quien emigró a Maryland, se decide iniciar la organización de los Oddfellows en América, porque en ese entonces, por alguna razón, según la narrativa, no había seguro médico, no hay nadie allí para cuidar a la gente. Entonces deciden construir todos estos asilos y orfanatos masivos y gastar todo ese dinero para hacerlo súper detallado y ornamentado. Y rompamos todos los demás objetivos arquitectónicos hechos en Estados Unidos. Vamos a construir una ciudad autosuficiente y ¿sabes qué? Lo haremos todo gratis. Esa es básicamente la versión abreviada. ¿Ahora crees eso? ¿Y quién es este Thomas Wildey? Wildey nació en Londres, Inglaterra en 1782. Quedó huérfano 5 años después, y el compromiso de la IOOF de educar al huérfano surgió de sus experiencias personales de la infancia. Mira, tenían huérfanos guiando a otros huérfanos. Esto me hace recordar mucho de The Promised Neverland, que deberíamos analizar en el futuro. Pero esencialmente, este proceso ya había comenzado durante este punto. A los 14 años, Wildey fue a vivir con un tío. Después de recibir 9 años de educación, se convirtió en aprendiz de un fabricante de resortes para carruajes. Se unió a los Oddfellows británicos en 1804. Claro, así que entrenan a un niño para que se una a esta fraternidad. Y si eres la opción correcta y continúas el ciclo, entonces, cuando Wildey emigró a Estados Unidos en 1817, los británicos todavía eran impopulares en Estados Unidos debido a la guerra de 1812. En ese año, Baltimore estaba sufriendo tanto una epidemia de fiebre amarilla como un desempleo masivo. Me parece extraño que sintieran la necesidad de sacar a relucir esto nuevamente. Es como si todas estas organizaciones y estructuras se estuvieran fundando durante esta época de 1812. Así que incluso admiten que esta organización externa que estaba infiltrándose en Maryland era básicamente impopular. ¿Son los extraños algún tipo de fraternidad británica que se inició a principios del siglo XVIII para facilitar el proceso de someter a los huérfanos a una programación de reinicio? Entonces viene a Estados Unidos, publica un anuncio y el 26 de abril de 1819, 4 hombres que respondieron al anuncio formaron la Orden Independiente de Oddfellows en América del Norte, dedicando la orden a lograr objetivos filantrópicos. Otros ingleses que eran Oddfellows se habían agrupado en los estados a lo largo de la costa del este, y Wildey los reunió a todos en la fraternidad recién formada. Viajó extensamente para establecer logias en las zonas más recientemente pobladas del país. Ahora bien, no es solo que compraron estos edificios porque es un vínculo que tenemos con esta fraternidad, sino que es mucho más difícil encontrar cuáles son las instituciones que pueden haber sido financiadas por esta misma fraternidad, como los asilos y las universidades. Cuando dicen filantropía, en realidad significa que están capitalizando sus medios de control y poder. Simplemente me cuesta creer que este tipo cualquiera llamado Thomas vino a Estados Unidos y acaba de comenzar una de las organizaciones más grandes hasta el día de hoy. ¿Y cómo se hizo tan rico si era huérfano? Estas 5 personas son responsables de financiar muchas de estas extrañas casas durante este periodo, y lo hicieron de forma gratuita. Realmente no mencioné esto antes, pero si miras algunos de los símbolos en los edificios,
puedes ver la simbología de la familia real fenicia. Esto no es simplemente algo que surgió de un pequeño gremio. Hay otro aspecto que debemos entender, y es que en la actualidad esto se ha generalizado como otros grupos similares a los masones. Hoy en día, cualquiera puede unirse, y dicen que es solo por amor, y este fasces simplemente significa que debemos mantenernos unidos. Y lo hacen parecer inocente, porque la mayoría de ellos probablemente realmente no lo saben. Definitivamente somos muy parecidos a una de esas sociedades secretas estadounidenses de las que se habla en la Edad Dorada. Oh, ya estoy adentro, y para nuestra sorpresa, su sede está en el centro de Tuscola. El grupo parece sacado de una película, de verdad. Se llaman los Oddfellows, y su objetivo es retribuir a su comunidad. Jessica Coons, de WCIA3, está aquí, solo que ¿podría ser que los Oddfellows hayan existido desde hace tanto tiempo? Paul celebrarán su 200 aniversario en los Estados Unidos el próximo año, y aunque los estamos llamando una sociedad secreta, en realidad sí quieren que la gente sepa quiénes son porque están trabajando para marcar una diferencia. Subiendo una empinada escalera en el centro de Tuscola, los Oddfellows entran en su espacio de reunión secreto. ¿Quién va ahí? Y aquí es donde damos la contraseña. Esa contraseña te permite entrar a esta sala cavernosa. Ainsley Halleck y su socio comercial compraron el edificio hace 7 años, y cuando entraron en este espacio no sabían qué pensar. Luego descubrieron que ahí solía funcionar una logia de Oddfellows que se remonta nada menos que 1865. Encontramos todas estas grandes y antiguas insignias que estaban escondidas en el espacio de acceso, casi como un tesoro nacional. Es como si comenzaras por un camino de pequeñas migajas de pan, y simplemente te va envolviendo cada vez más. Y aquí estamos. Con 55 logias solo en Illinois, Halleck revivió la Orden de Tuscola hace 3 años. Se enfocan en el trabajo de caridad. Él dice que la gente anhela formar parte de algo más grande. Para mucha gente de mi generación, crecimos con Internet. Y ahora estamos buscando esa interacción en persona. Y definitivamente ya no estamos cansados de, ya sabes, todas esas discusiones en Facebook. Dice que esta sala es un refugio seguro para las personas que buscan más provecho de la vida. Cuando llegas a una logia, dejas todo eso atrás. No puedes hablar de religión, no puedes hablar de política. Todo lo que se permite hacer es enfocarte en hacer el bien de la orden y en ser buen amigos entre nosotros. Eso fue lo que atrajo a Natasha Gardewan aquí hace casi un año. Estaba buscando un grupo de personas, ya sabes, que tuvieran intereses similares y esas cosas. Así que llegué aquí y me impresionó mucho el grupo de artistas, y me sentí como si fuera un lugar en el que podía encajar. Ella anima a otros a unirse también, aunque no solo a los amigos, pero ser parte de una sociedad secreta también es genial. Entonces, estaba mirando unas fotos y noté que había un ritual que involucraba montar algún tipo de cabra. Y resulta que hay un par de libros que en realidad hablan sobre diferentes señales, contraseñas secretas y cosas así. Así que digo, esto no es simplemente una organización de amor y verdad. Obviamente, aquí pasa algo. Pero en 1845, un supuesto Oddfellow expulsado y anónimo publicó un libro titulado Oddfellowship Exposed, o sea, Oddfellowship Expuesto, donde el escritor describía una ceremonia de iniciación horrible y probablemente inexacta. Y en la ceremonia una voz grita, «Prepara la cabra», cuando una gran cabra blanca y negra entra en el salón, y al nuevo iniciado se le dice que lo monte. Después de hacer esto, y agarrar los grandes cuernos del animal, el nuevo iniciado es arrojado desde la cabra y cae al suelo de espaldas, escuchando risas por todas partes. Es bastante extraño. Y luego hay otro libro que también lo confirma, así que no es solo este libro. Y te hace preguntarte, ¿por qué no hablan de que estos Oddfellows hacen rituales o son tan simbólicos?
Por ejemplo, ¿por qué no se explica eso cuando buscamos la página de Wikipedia o simplemente una explicación básica de estas personas? Y también vi que había un libro que explicaba un poco más los símbolos y quiero decir que podría ser su propio video. Pero es muy religioso. Obviamente parece algo asociado con algo mucho más antiguo. No son solo algunos trabajadores los que idearon todo esto. Simplemente pensé que era un poco extraño que realmente no mencionaran esto. No puedo evitar preguntarme por qué llegaron tan lejos para convertirlo en un ritual o en algo simbólico. Este es solo un club privado de hombres, ¿verdad? Si quieres hablar de filosofía, hazlo. Pero creo que es más probable que estas logias y grupos modernos de Oddfellows sean los restos de una fraternidad oculta secreta que estaba conectada con la monarquía real. Lo más probable es que hayan pasado a otras organizaciones, o que solo los miembros de más alto rango conozcan realmente la historia de estas logias. Investígalo. Estos masones Oddfellows intentan que parezca que simplemente hablan de la vida y del trabajo en equipo y esas cosas. Pero si miramos fotos antiguas de estos Oddfellows, creo que era otra cosa en aquel entonces. Miré algunas de estas imágenes, quiero decir, toda la ciudad está involucrada. Es casi como si se tratara de algún tipo de sociedad de orfanatos que preparara a los huérfanos para controlar el siguiente grupo de huérfanos, posiblemente dándoles algún conocimiento del viejo mundo. Entonces vi esto mientras buscaba en Google y vi estas ilustraciones y pensé, se parece un poco a lo tartario. Porque sé que he visto este tipo de grabados e imágenes en otros libros donde representan tártaros, y se ven así. Y supuestamente estos son disfraces de Oddfellows. Y al principio pensé que no era realmente lo mismo. Pero creo que lo es. Aquí está el logo de la calavera y los huesos. Aquí hay una foto antigua de verdaderos Oddfellows. Y básicamente hay diferentes niveles. Aquí hay un libro que habla sobre eso. El guardián, el primer grado, etc. Creo que esto es algo a considerar incluso aunque no sea al 100% qué está pasando con esto, pero pensé que era extraño porque me recuerda a algunas de esas representaciones tártaras que hemos visto. No solo están conectados con la mayoría de las instituciones locales de la ciudad, sino también con las universidades. Entonces, si no construyeron esto y estas estructuras, ¿qué está pasando? Bueno, primero tenemos que echar un vistazo a las ciudades fantasma o las ciudades reiniciadas. Hay muchas fotografías del siglo XIX que deberían mostrar ciudades densamente pobladas, que parecen estar completamente vacías. Es casi como si fuera una ciudad fantasma total. ¿Qué pasaría si la mayoría de estas ciudades ya estuvieran aquí y luego ocurriera algún evento que borrara gran parte de las ciudades? Muchas áreas del centro probablemente sean el resultado de este cataclismo. Muchos de los edificios no solo tienen secciones subterráneas, sino que hasta cierto punto son solo ladrillos viejos antes de ser reconstruidos con nuevos materiales. Esto implicaría que la parte superior de estos edificios fue destruida en algún momento, y son más que unos pocos edificios los que podrían haber sufrido un incendio aleatorio. Son docenas, tal vez incluso cientos, en casi todas las ciudades. La idea de que esto sea un reinicio cíclico y natural es tan plausible como la idea de que nuestro propio concepto de naturaleza esté siendo manipulado por otros seres humanos con el único propósito de reducir las poblaciones humanas, bajo el disfraz de actos de Dios o fenómenos meteorológicos. Fenómeno, un hecho o situación que se observa que existe o sucede, especialmente uno cuyo causa o explicación está en duda. Luego llegó un grupo de herederos y comenzó el proceso de utilizar estos edificios para su propia población. Vaciarían una ciudad y luego presentar a un grupo completamente nuevo de personas. Habría huérfanos que no sabían nada de su historia ni del último mundo.
Cualquiera que supiera demasiado o no siguiera las instrucciones sería enviado al manicomio. Desde mi punto de vista, toda la guerra de 1812 tiene que ver con que todavía quedaban algunas poblaciones sobrevivientes en Estados Unidos y con su intento de resistir a los invasores. Debe haber habido algún tipo de secuestro durante este punto, y uno de los medios para hacerlo fue asilos, colegios y repoblación de ciudades. Tenemos todos estos incendios que ocurren durante este tiempo, y son incendios enormes, y puede ser que esto esté relacionado con el momento en que una ciudad es secuestrada y preparada para la repoblación. Así que echemos un vistazo a algunas fotos antiguas de San Francisco, y son de bastante buena calidad. Es básicamente un panorama, y estas fotos fueron tomadas en 1870. Según la historia de San Francisco, fue fundada por España en noviembre de 1769, pero seguía siendo un pequeño asentamiento con, entre comillas, una geografía inhóspita. Entonces, en 1850 todavía no existía una ciudad real, y no fue hasta la fiebre del oro que la gente comenzó a mudarse a estas áreas del oeste, según cuenta la historia. Entonces, se supone que la población durante este tiempo es de alrededor de 150,000, y tengamos en cuenta que esto se debe solo a un extraño aumento en la cantidad de personas en la década de 1870, 20 años después de la fiebre del oro. Tiene el mayor aumento de población si no incluye el crecimiento poblacional inicial de la primera década. Para mí, esta ciudad no parece una ciudad de 150,000 habitantes, sino una ciudad de más de 1,000,000. Pero, ¿dónde está todo el mundo? No se ve ni un alma. Y una de las explicaciones comunes para esto es que se trataba de fotografías arquitectónicas encargadas por el propietario de los edificios. Y por eso querían calles concurridas, etc. Pero realmente no parece que esa sea toda la historia, ya que uno pensaría que habría al menos algunos caballos o niños caminando por ahí. Digo, incluso en un domingo. Veríamos gente saliendo a la iglesia. Así que es muy extraño que no veamos a nadie en estas fotos. No son solo las fotos las que hacen sospechar a San Francisco, sino las ferias mundiales que se construyeron y destruyeron en un lapso de 20 años, y que también son el hogar de los terremotos e incendios más grandes conocidos en la historia de Estados Unidos. O al menos eso es lo que nos dicen, ya que este parece ser un tema común en casi todas las ciudades. También es extraño que hubo una gran inundación en 1862 que hundió toda la ciudad de Sacramento y dejó una pequeña isla en el condado de Orange que duró 3 semanas. Parece que en aquel entonces estaban pasando muchas cosas en California. Este puede haber sido uno de los grandes eventos que transformó la apariencia de California, ya que literalmente se pensaba que era una isla poco menos de 100 años antes. Pero no. Eso solo es un error cartográfico. Pasemos a Chicago, y creo que debo mencionar que algunas personas podrían necesitar ver literalmente el mismo escenario que San Francisco con estas fotos en alta definición y todo eso, pero no siempre es tan simple, ya que es muy difícil encontrar fotos de las grandes ciudades antes de 1870, lo cual, si me preguntas, realmente no tiene mucho sentido. ¿Por qué California tiene fotografías panorámicas profesionales de su ciudad en la década de 1870, pero no vemos nada parecido de Chicago o Nueva York? Si es así, se ha ocultado intencionalmente. Básicamente, Chicago se inició en la década de 1830, y están sucediendo todo tipo de cosas raras en Chicago, como que toda la ciudad fue elevada un par de pies. Y todo esto fue hecho por propietarios privados usando gatos hidráulicos. Y estaban levantando estos enormes edificios del suelo porque había inundaciones debido a las tierras pantanosas cercanas. Yo no me creo esa historia para nada. Y además de eso, nos dicen que hubo un enorme incendio en 1870. Esta es nuestra clave, ya que no tenemos nada más con qué continuar. Fue en ese momento cuando Chicago se convirtió en una ciudad fantasma y quedó vacía. Tenemos algunas fotos de cómo se veía esto, y déjame preguntarte, ¿realmente parece un simple incendio? Literalmente nos dicen que este es el gran incendio, que hizo todo este daño porque una vaca pateó una linterna y prendió fuego a un granero. Sí, está bien. Incluso las fotos de principios del siglo XX parecen un poco extrañas y vacías. Y no me malinterpreten,
pueden encontrar fotos de Chicago poblada en el siglo XX. Pero estamos hablando de 1906, 1910. Esto es después de que la ciudad fuera repoblada. Antes de la década de 1870 no se veían fotografías de ciudades densamente pobladas, lo cual es extraño porque poseían completamente la capacidad de tomar estas fotografías. Entonces, ¿por qué no lo hicieron? Tampoco dependía únicamente de la captura con exposición prolongada, ya que ya se estaban desarrollando otros métodos, como la cámara revólver de Thompson de 1862. El revólver Photographic fue patentado en 1862 y fabricado por el fabricante de instrumentos parisino Abrois. La cámara realizaba 4 exposiciones en una placa de vidrio circular, con el objetivo alojado en el cañón del arma. Esto permitió al fotógrafo apuntar y estabilizar la cámara con una mano y usar la otra para operar los controles. No hay excusa. La tecnología estaba ahí. ¿Por qué no tenemos fotos más claras? Parece como si hubieran sido eliminados sistemáticamente. Nueva York. Ahora creo que Nueva York fue una de las primeras ciudades que se restablecieron en Estados Unidos, ya que posiblemente era uno de los asentamientos más grandes de los tartarios durante ese tiempo. Lo más probable es que esta ciudad fuera tomada justo antes de principios del siglo XIX. Si vemos cómo fue representada en 1870, podemos ver que durante ese tiempo ya debería estar casi sobrepoblada, e incluso algunos de los grabados de esta época muestran lo que parecen ser calles muy densas. Pero cuando miramos fotos de alrededor en la década de 1870, realmente no vemos mucho en las calles. Sí, si miras fotos de los años 1900, verás mucha gente. Pero si miras un poco más temprano, hay muchas fotos, tomadas durante el día, que muestran las calles casi completamente vacías. Y sí pienso que había gente aquí durante ese tiempo, pero probablemente no tanta como nos dicen. Pero con solo mirar todos estos edificios, uno pensaría que con edificios tan grandes veríamos mucha más gente en las calles. En Nueva York hay otro gran incendio que quedó olvidado ocurrido en 1776, que destruyó casi 1000 estructuras. Este incendio no es muy conocido, pero nuevamente se ve en todas las ciudades, ya que es parte del proceso de reinicio. Deben limpiar estas ciudades antes de trasladar una nueva población, y una de las excusas son los incendios. Sin embargo, esto me pareció interesante, así que según la historia oficial, George Washington y el ejército revolucionario se habían dado cuenta de que los británicos capturarían la ciudad de Nueva York, así que decidieron simplemente prenderle fuego a todo para que los demás obtuvieran lo mínimo posible. Al principio pensé, tal vez eso sea solo una historia de encubrimiento, pero ¿y si en realidad hay algo de verdad en eso? Eso explicaría por qué a los herederos les tomó hasta los principios de 1900 repoblar Nueva York y algunas de estas otras ciudades, ya que los tartarios se dieron cuenta de que iban a perder la ciudad y decidieron que era mejor trasladarse al oeste e incendiar la ciudad antes de la guerra de 1812. Creo que no es exagerado pensar que cuando vemos una revolución en este periodo, hay algún tipo de batalla entre los nuevos gobernantes y los sobrevivientes restantes del viejo mundo. Probablemente también debería mencionar esto, pero hubo mucha composición en estas fotografías de principios de 1900, lo que hace que mucho de esto sea aún más sospechoso. Pero incluso en algunas de las fotografías más icónicas, creo que se trata de composiciones. Hicieron lo mismo con las fotos de construcción al agregar multitudes. Pero, ¿por qué harían esto? Bueno, la explicación principal probablemente sería para obtener estas fotos arquitectónicas, y luego realizaban ciertos procesos de limpieza en postproducción. Pero no creo que la mayoría de la gente piense en eso cuando miramos algunas de estas fotografías más antiguas. Tenían al 100% la capacidad de manipular y mezclar fotografías durante este tiempo, así que no es un concepto loco. Pero todavía podemos ver señales de que algo anda mal con la narrativa oficial. Deberíamos ver más personas y más fotografías que se remontan a la década de 1870, e incluso las fotografías que tenemos de las décadas de 1890 a 1900 parecen ser de muy baja población. Simplemente se ven muy fantasmales.
y les mostré que deberíamos tener la capacidad de tomar fotografías en alta definición en la década de 1870 con California. Sin embargo, las fotografías que tenemos de Nueva York son en su mayoría de la década de 1890 en adelante, y las más antiguas son de muy baja calidad. Entonces no hay duda de que Filadelfia es una ciudad estadounidense del Viejo Mundo, pero pensemos en esto. Filadelfia comenzó a principios del siglo XVIII, y afortunadamente tenemos algunos de los primeros grabados de Filadelfia, que probablemente sean grabados del Viejo Mundo, que muestran una verdad oculta del tamaño de Filadelfia durante este tiempo. Así que esto es 200 años antes del siglo XX. Pero si miramos algunas de estas fotos de Filadelfia, realmente no parece tan poblada como debería estar. Ahora tenemos fotos de Filadelfia en 1840, y es una vista pequeña, pero en realidad no se ve a nadie en estas fotos. Es un poco extraño que no haya gente a la vista. Y también debemos darnos cuenta de que las fotografías que tenemos de la mayoría de estas ciudades en la década de 1850 pertenecen a colecciones privadas. La gran mayoría ha sido seleccionada para su aprobación. Y he revisado toda esta colección de Frederick de Bourgh de Filadelfia. Y la mayoría de ellas son calles completamente vacías. Y tienen ángulos muy estrechos para que no se vea mucho. Cuando se trata de Baltimore, hay muy pocas fotografías anteriores a 1870. Nuevamente, eso no tiene mucho sentido. Curiosamente, una de las primeras fotos es solo una imagen cualquiera del mercado. Tenemos fotos de los 1900, y aún así parece que la ciudad no estaba tan densamente poblada. Con estructuras así, dime dónde está toda la gente. Parece que en 1910 finalmente comenzaron a llenar las calles. Se supone que esto es Baltimore en 1870. Entonces, ¿por qué hay tan pocas fotos y las que tenemos solo tienen un par de personas? Podría seguir haciendo esto en otras ciudades de Estados Unidos, como Louisville, Atlanta y Detroit, y muchas otras, pero esto no es algo limitado a Estados Unidos. En Toronto, está completamente vacío. ¿Cómo How podría could it estar tan possibly be vacío? this empty? Venecia. Venice. Where are the ¿Dónde están people? las personas? They're all Están missing. todos desaparecidos. Moscú. Obviamente, no nos están diciendo toda la verdad sobre estas ciudades, porque no tiene sentido tener una arquitectura tan enorme si estas ciudades tenían calles vacías a principios de los 1900. ¿Qué nos ocultan? ¿Y por qué todas las calles de estas fotografías están hechas de tierra? Quiero decir, ¿pasas todo este tiempo construyendo hermosas arquitecturas para tener estos horribles caminos de tierra? No, ellos no construyeron estas ciudades. Fueron heredadas por diferentes pueblos y luego fueron limpiadas. Esto nos lleva al siguiente paso en el proceso de reinicio, que fue el tráfico de huérfanos a nuevas ciudades de reinicio.
Los padres renunciarían a los derechos de sus hijos durante varios meses para que el asilo les impidiera aprender malos hábitos. Esto era algo enorme en aquel entonces, donde había hogares para huérfanos y asilos que esencialmente eran uno y criaban niños del Nuevo Mundo. Me pregunto si muchas de estas familias se encontraron en situaciones en las que se vieron obligados a enviar a sus hijos durante algún tiempo. Del libro Solos en el Mundo, Huérfanos y Orfanatos en América, en inglés, Alone in the World, Orphans and Orphanages in America, de Catherine Reef, cita: durante gran parte del siglo XIX, los orfanatos separaron a las familias. Un padre que colocaba a un niño en un asilo normalmente se veía obligado a renunciar a todos sus derechos. Muchos administradores de asilo creían que separar a los niños de sus padres de una vez por todas era lo mejor para los niños. No conocían mejor manera de evitar que los niños aprendieran malos hábitos, como la embriaguez y la pereza, que podrían llevarlos a la pobreza. En todo Estados Unidos, los padres indigentes acordaron por escrito no interferir en la crianza de sus hijos e hijas. Este fue un paso muy difícil de dar. Estos padres sabían que nunca más consolarían a sus hijos enfermos. Nunca más volverían a ver jugar a sus hijos, ni a compartir su alegría. No debían tener voz y voto sobre lo que sus hijos aprendían en la escuela, cómo se les enseñaba a adorar o cómo se les disciplinaba. Muchas madres y padres, que no sabían leer ni escribir, renunciaron a sus derechos de paternidad haciendo una marca en un formulario de renuncia impreso. Parece que los engañaron para que entregaran a sus hijos, pero ella continúa diciendo, cita: los asilos tenían una tasa de mortalidad especialmente alta, porque las enfermedades contagiosas se propagaban rápidamente cuando muchos niños vivían juntos. En 1849, 20 niños murieron en el asilo de huérfanos de color en la ciudad de Nueva York, 9 de ellos a causa del cólera. En 1840, los administradores del asilo de huérfanos de la ciudad de Washington se complacieron en informar: en los últimos 12 meses, la mano fulminante de la enfermedad apenas ha tocado a los residentes del hogar de huérfanos. Un espíritu infantil ha sido trasladado a un mundo más brillante. Cita: 1 o 2 muertes en un año era una estadística digna de orgullo. Las duras condiciones de vida en muchos asilos promovieron la propagación de enfermedades. No era raro, en la primera mitad del siglo XIX, que los huérfanos durmieran 3 o 4 en una cama, se bañaban rara vez y vestían ropas sucias y manchadas, lo que daba a los asilos el agrio olor a casa de pobres, que cualquiera que trabajara entre los necesitados conocía muy bien. En 1859, cuando 4 monjas católicas se hicieron cargo del asilo de huérfanos de San Vicente en Filadelfia, descubrieron que de los 27 niños del orfanato, 13 padecían una enfermedad de la piel en todo el cuerpo. Los niños no tenían ropa de cambio y solo un traje que llevaban. Cita final. De hecho, podría seguir hablando, hay muchas historias de este tipo cuando se trata de orfanatos. Pero el punto es que no eran lugares agradables para estar. Sí tenían tanto dinero para construir estas estructuras enormes, ¿verdad? Digo, mire a algunos de estos asilos de huérfanos. Parece que personas muy ricas construyeron estas estructuras. Así que si la historia es como nos cuentan, y ellos construyeron estas estructuras, ¿por qué no tenían suficiente dinero para cuidar adecuadamente a los huérfanos? Básicamente, se deshicieron de los orfanatos en la actualidad. Digo, solo piénsalo. ¿Por qué tenían tantos orfanatos en ese entonces? Y básicamente ya no existen ahora. ¿Tiene algún sentido? Esto no se limitó solo a los Estados Unidos, como se ve también en toda Europa, sino que existía la necesidad de comenzar a trasladar cantidades masivas de personas a nuevos lugares, posiblemente con el propósito de causar una crisis de identidad para que nunca sepan su verdadera historia. Necesitamos darnos cuenta de que estos edificios de asilo también eran orfanatos. Es por eso que cuando escribes asilos de huérfanos, ves exactamente las mismas estructuras. No solo eran instituciones mentales, sino que de repente, de la nada, hubo un aumento de huérfanos.
Realmente no creo en la historia convencional, porque muchos de estos huérfanos fueron aprovechados y puestos a trabajar. Así que hay mucho más en todo esto, más allá del tema de los edificios robados. Pero es muy extraño, porque la necesidad de combinar asilos y orfanatos. Encontré este artículo llamado Asilos de huérfanos victorianos, la historia real, que hablaba de cuántos de estos orfanatos eran propiedad de personas adineradas, quienes donaban con el fin de recibir buena publicidad. El autor analiza periódicos antiguos como el Illustrated London News, Noticias Ilustradas de Londres, y descubre que en 1850 publicaban artículos retratando las actividades en los asilos como algo divertido y alegre, mostrando fuegos artificiales, como si todos estuvieran pasando un buen rato, cuando en realidad las condiciones eran muy diferentes. Los huérfanos no recibían suficiente alimento y muchos sufrían de enfermedades. Estaba mirando fotos antiguas y comencé a ver una tendencia con lo que se llama orfanatos de colores. Había un grabado que hablaba de cómo hubo disturbios en Nueva York en un orfanato de color, y la historia es que fue una turba de alrededor de 1000 personas que decidieron ir y destruir este orfanato y todo lo que había en él, incluyendo la ropa de los niños. Y yo vi este artículo hablando sobre esto para el mes de la historia negra, y lo vieron desde una perspectiva negativa, como si estas personas entraran y destruyeran esta organización caritativa que parecía estar haciendo una buena obra, pero sospecho que en realidad algo más estaba ocurriendo en esos orfanatos, y que algunos de los sobrevivientes que quedaban del viejo mundo empezaron a darse cuenta de ello y lucharon para defenderse. Por supuesto, los medios cubrieron esto solo desde la perspectiva que beneficiaba a sus patrocinadores. Pero mientras seguía mirando, me di cuenta de que estos orfanatos de color eran un gran trato. Y esto es lo que se llama el Asilo de Huérfanos de Color, que fue fundada en 1836 en Nueva York, justo en este periodo del reinicio. Así que aquí vamos de nuevo. Tenemos la conexión con el asilo de huérfanos junto con los edificios del viejo mundo, excepto que en este caso lo tenemos enfocado en la población negra. Por supuesto, la explicación principal es que esto tiene que ver con la esclavitud y que los padres de estos niños no podían cuidarlos. Pero digo, mira este edificio. ¿Cuántos huérfanos tenían? ¿Y por qué también se consideraba un asilo? Es porque era un centro de reprogramación, y había varios de estos. Este en específico supuestamente también fue reconstruido. Ahora, este orfanato de huérfanos de color en particular estaba dirigido, creo yo, por cuáqueros blancos, pero no todos eran así. De hecho, los cuáqueros fundaron otro llamado el Thomas Asylum for Orphans and Destitute Indian Children, asilo Thomas para huérfanos e indígenas desamparados. Está el Howard Colored Orphan Asylum, asilo Howard para huérfanos de color, que fue dirigido por afroamericanos y tiene una historia muy similar. Sé que muchas de estas organizaciones parecen tener buenas intenciones, pero yo simplemente tengo mis dudas. Digo, mira, algunos de estos periódicos antiguos estaban sobrepoblados y querían asegurarse de que los huérfanos fueran buenos ciudadanos. No sé, todo esto me parece súper sospechoso. ¿Y por qué los llaman asilos? ¿Centros de entretenimiento mental? Está el John Hopkins Colored Orphanage, orfanato de color John Hopkins. Y mira este lugar, es otro maldito castillo. Todos estos lugares se llaman asilos de huérfanos, y me parece muy extraño que los tuvieran específicamente para personas de color. Debo mencionar que también he visto varias fotos con niños blancos en estas instalaciones, por lo que no estoy seguro de cuán estrictos fueron con respecto a que solo fueran niños negros. Realmente tenían estos orfanatos de color en cada ciudad importante. Algunos de los edificios no son tan grandes como los edificios principales del asilo de huérfanos, pero tenían esto para cada raza, y como había tantos negros en Estados Unidos debido a que ya estaban aquí, necesitaba orfanatos específicamente para personas de color. También había instalaciones para las tribus nativas americanas. Y la historia general es bastante abierta acerca de que eran campos de reeducación, diseñados para separarlos de sus familias y tradiciones. Así que, ¿quién puede asegurar que todos esos centros no estaban enseñando exactamente lo mismo? Entonces,
Ahora que hicimos esa conexión con los orfanatos y asilos, ahora podemos ver cuándo empezó todo esto. Aquí es cuando nos metemos en los expósitos, porque antes de todos estos orfanatos, realmente comenzó con los expósitos y creo que estos fueron algunos de los primeros del Viejo Mundo en ser trasladados a las ciudades europeas del Viejo Mundo. Entonces, estos primeros orfanatos se llamaron hospitales de expósitos y eran instituciones financiadas por la Iglesia Católica para la recepción de expósitos, o niños que habían sido abandonados o tomados de parejas que no estaban casadas. Estos comenzaron a aparecer en toda Europa a principios del siglo XVIII, en Austria, Bélgica, Francia, Inglaterra, Escocia, Irlanda, Italia y Rusia. ¿Por qué tantos niños sin padres? ¿Hubo algún evento que desplazó a un grupo grande de personas durante estos tiempos? El Hospital de Niños Expósitos en Londres fue fundado en 1739 por otro filántropo adinerado llamado Thomas Coram. Era un hogar para niños destinado a la educación y manutención de niños pequeños expuestos y abandonados. Lo extraño es la excusa que nos dan para llamar a estos lugares hospitales, porque estas instituciones daban hospitalidad a los menos afortunados. Sí, brindaron mucha hospitalidad mientras hacían que los huérfanos durmieran 4 en una cama y creaban un lugar donde las enfermedades como la viruela pueden prosperar. Estos eran centros de control, no de hospitalidad, y eso ni siquiera tiene sentido. Creo que sabían lo que significaba un hospital en el siglo XVIII. Curiosamente, estaba viendo el escudo del hospital y hay símbolos fenicios bastante claros. La diana de múltiples pechos. ¿Por qué necesitarían usar símbolos antiguos de repoblación aquí? Esto es una operación de replantación de semillas y te lo están diciendo. Al igual que los hospitales de Napa State, practicaban la eugenesia. Intentaban crear la raza humana perfecta, por lo que estos lugares eran centros de repoblación experimentales para ciudades recientemente despejadas. Así, en 1756, la Cámara de los Comunes resolvió que todos los niños ofrecidos debían ser recibidos, que debían designarse lugares de recepción locales en todo el país y que los fondos debían garantizarse públicamente. Luego permitieron que jóvenes huérfanos fueran inundados en los lugares de trabajo de todo el país. Entonces, después de su reprogramación, los pusieron a trabajar. Exactamente lo mismo ocurrió en los Estados Unidos durante la Revolución Industrial. El trabajo infantil era perfectamente aceptado en esa época. Algunos de tan solo 4 años trabajaban largas horas en fábricas en condiciones peligrosas. Los jóvenes inmigrantes de Irlanda y Alemania fueron colocados en fábricas y en malas condiciones, y esencialmente trabajaron como esclavos. Es posible que muchas de estas fábricas y orfanatos fueran propiedad de los británicos, quienes luego fueron encargados por los fenicios reales, y se apoderarían de una propiedad del Viejo Mundo, y comenzarían a utilizar a estos huérfanos como esclavos para utilizarlos como sus propios trabajadores. En la Revolución Industrial, la mayoría de los niños que trabajaban eran huérfanos, y no tenían otra opción que trabajar para conseguir comida. Estos niños recibieron poca o ninguna educación. Trabajarían en las minas de carbón de 4 a.m. a 5 p.m., y las jóvenes trabajaban en fábricas de cerillas, y los productos químicos agresivos a menudo les hacían perder los dientes. Entonces, si estos hospitales asilos de huérfanos se llaman hospitales por su hospitalidad, ¿por qué la mayoría de estos huérfanos terminaron siendo utilizados en fábricas durante este tiempo? No fue hasta 1938, con la Ley de Normas Laborales Justas, que se impusieron limitaciones al trabajo infantil. Curiosamente, esto es justo en el momento en que los orfanatos comienzan a desaparecer. Supongo que perdieron sus ambiciones de ayudar a los necesitados una vez que se dieron cuenta de que ya no podían trabajar. Así que, esencialmente, todo comenzó con estas instituciones de niños expósitos que reubicaban y colocaban a los niños, cuyos padres probablemente estaban asociados de alguna manera con el Viejo Mundo. Estos niños luego eran sometidos a procesos de limpieza o reprogramación, y más tarde se convertían en Oddfellows. Estos Oddfellows eran financiados por la realeza y por antiguas sociedades secretas.
Estos huérfanos órfelos masones comenzaron a crear orfanatos en edificios del Viejo Mundo en América para comenzar a repoblar ciudades recién tomadas. Enviarían a los huérfanos a través de los trenes de huérfanos. Esto está en la historia oficial entre el periodo 1854 y 1929. Más de 300,000 niños fueron transportados desde Nueva York hasta el Medio Oeste durante un periodo de 75 años, en la mayor migración masiva de niños en la historia de Estados Unidos. Curiosamente, hasta el 25% de estos huérfanos eran irlandeses. Así que no se confundan, esto fue una operación, no fue una actividad filantrópica. Esto fue planeado y coordinado. Cita: en la década de 1870, la Iglesia Católica comenzó a preocuparse porque muchos niños católicos eran enviados a hogares protestantes y se les inculcaban valores protestantes. Comenzaron a operar su propio programa de colocación a través del ferrocarril, patrocinado por el Hospital de Niños Expósitos de Nueva York. Cita: muchos niños quedaron al margen, fueron maltratados, desnutridos y con exceso de trabajo. Según la escritora e investigadora Marilyn Holt, autora del libro The Orphan Trains Placing Out in America, Los trenes de huérfanos, la colocación en América. Cita: por otro lado, al menos la mitad fue una buena experiencia. Tuvieron oportunidades que no habrían tenido si se hubieran quedado donde estaban. Puede que ni siquiera hayan sobrevivido a la infancia. Cita final. Ahora, cuando dice que tuvieron oportunidades, creo que lo que eso significa es que en realidad tuvieron la oportunidad de unirse al club de huérfanos. O como algunos órfelos, tenían conexiones con altos mandos o funcionarios locales que luego les dieron mejores puestos. Para la gran mayoría este no fue el caso, pero les gusta mencionar que tuvieron algunas oportunidades como si esto fuera representativo de la mayoría de estos huérfanos. Para la mayoría de ellos había oportunidades de trabajar o morir de hambre. Hoy en día se dice que más de 2 millones de estadounidenses descienden de los pasajeros de los trenes de huérfanos. Podría ser incluso más que eso. Utilizaron estas tecnologías de trenes del Viejo Mundo para transportar una gran cantidad de huérfanos recientemente programados a estas ciudades. Esto sucedió en casi todas las ciudades importantes de Estados Unidos, según el relato oficial. Cita: los cofundadores del movimiento de los trenes de huérfanos afirmaban que estos niños eran huérfanos, abandonados, maltratados o que no tenían hogar, pero esto no siempre fue cierto. En su mayoría eran hijos de nuevos inmigrantes y de familias pobres e indigentes que vivían en estas ciudades. Las críticas incluyen una selección ineficaz de los cuidadores, un seguimiento insuficiente de las colocaciones, y que muchos niños fueron utilizados estrictamente como mano de obra esclava en granjas. Cita final. ¿No debería eso hacernos cuestionar todos estos orfanatos y asilos? 3 instituciones benéficas. Children's Village, la aldea infantil, fundada en 1851 por 24 filántropos. La Children's Aid Society, Sociedad de Ayuda a la Infancia, fundada en 1853 por Charles Loring Brace. El New York Foundling Hospital, Hospital de Niños Expósitos de Nueva York, son algunas de las organizaciones detrás de estos trenes huérfanos. Esto fue financiado por donantes ricos, que no tenían ningún interés en cuidar a estos niños. Pensé que esto era extraño cuando vi esto en la sección de críticas de Wikipedia. Cita: muchos niños perdieron su identidad debido a cambios de nombre forzados y traslados repetidos. En 1996, Alice Ayler dijo: fui una de las más afortunadas porque conozco mi herencia. Quitaron la identidad de los ciclistas más jóvenes al no permitirles el contacto con el pasado. Cita final. Entonces perdieron su identidad y se les dieron nombres completamente nuevos. Solo piensa en eso, porque en realidad no mencionan esto claramente cuando lo analizas por primera vez. Básicamente, a más de 300,000 personas se les borró la historia y fueron ubicadas en ciudades completamente nuevas. Esto es exactamente lo que querían, una crisis de identidad, para que no tuviéramos idea de quiénes éramos en el pasado. Y mira esto. Cita: todos los niños huérfanos del tren eran verdaderos huérfanos, pero se convirtieron en huérfanos al ser separados forzosamente de sus familias biológicas,
para ser ubicados en otros estados. Algunos afirmaron que se trataba de un patrón deliberado destinado a dividir a las familias católicas inmigrantes. Algunos abolicionistas se opusieron a la colocación de niños en familias occidentales, considerando el contrato como una forma de esclavitud. Fin de la cita. Children's Aid Society, Sociedad de Ayuda a la Infancia, sexto informe anual. Una muestra aleatoria de colocaciones realizadas por la Sociedad de Ayuda a la Infancia entre 1854 y 1890 indicó que el 72.6% de todos los niños colocados tenían al menos uno de sus padres con vida. Estos registros también indican que familiares adultos con frecuencia acompañaban a los niños en los trenes de huérfanos. Básicamente, ni siquiera eran huérfanos. Fueron separados de sus padres y reubicados a la fuerza. Cita: los trenes huérfanos fueron objeto de demandas, generalmente interpuestas por padres que buscaban recuperar a sus hijos. Por eso no nos cuentan la historia completa sobre estos orfanatos. No están diciendo algo como, sí, en realidad les quitamos estos niños a sus padres. Así que claramente hay algo más detrás de los asilos, prisiones, orfanatos o los hospitales de niños expósitos en toda esta época entre 1800 y 1812. Justo cuando empiezan a aparecer estas ciudades fantasmas reiniciadas. Uno pensaría que, si esto fuera una operación encubierta, lo dejarían fuera de los libros de historia. Y el propósito era repoblar ciudades del viejo mundo recientemente conquistadas, con nuevos huérfanos reprogramados, listos para el reinicio sin recuerdos de la generación pasada. Verás, muchas personas sienten curiosidad por saber cómo se nos podría ocultar una historia así. Pero si consideramos los trenes huérfanos, tiene sentido que las primeras personas colocadas en estas ciudades fueran huérfanos que no tenían idea de su pasado. Entonces, ¿por qué iban a cuestionar los edificios? Sus dueños probablemente les dieron otra explicación durante ese tiempo. Y como dije, creo que el primer grupo de huérfanos que llegaba a una ciudad eran, en realidad, los seleccionados, los más valiosos. Eran los elegidos para convertirse en Oddfellows y controlar al siguiente grupo de huérfanos que llegara. Así que probablemente sabían un poco más y les daban más oportunidades en los inicios de sus ciudades. Pero incluso ellos seguramente sabían muy poco sobre lo que realmente estaba pasando. O ya pasó. Ese secreto lo conocen las familias reales fenicias y otras organizaciones secretas que, muy probablemente, nunca han revelado su verdadero nombre. Bueno, espero que hayan disfrutado del video. Déjenos saber sus opiniones en los comentarios. Cuéntele a sus amigos sobre nosotros si pueden. Y vayan a ver los otros videos de Tartaria explicada si no los han visto aún. Ya vamos casi en 10 partes. Hay tanto material reunido hasta ahora. Pero, ¿ustedes qué piensan? ¿Hay algo extraño en estos asilos, prisiones y orfanatos? ¿Qué opinan de estas ciudades fantasmas y los trenes de huérfanos? Sigan siendo curiosos. Y lo único que podemos esperar es que nuestras mentes se rebelen. Let go of everything you think to be true. Relax the mind and ask the question, do I truly understand what this reality is?